Muy bien, hermanos y hermanas, gusto de saludarles esta noche. Todos son bienvenidos. Este es el programa de historias de historia familiar y esta noche, martes 2 de septiembre, vamos a conocer la historia del hermano David Arnoldo de León Vázquez del país de Guatemala. Hermano de León, siéntase usted bienvenido. Qué alegre tenerle entre nosotros. ¿Podría, por favor, compartirnos, hermano, qué edad tiene usted actualmente? Casi no. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok, No sé si me escucha usted. le escuchamos un poco lejos. Puede tal vez acercarse un poquito a su computadora o a su celular para que le escuchemos mejor. Muy bien. Pues casi nadie me cree. David Arnoldo de León Vázquez. Ajá. Yo tengo, yo tengo 84 años. Muy bien, hermano de León. Usted tiene Y 84 años. Ajá. Yo nací cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Muy Y bien. nadie me cree porque dicen que yo parezco Matusalén. Muy bien, tiene 84 años. Bienvenido, hermano de León. Qué alegre tenerle a esa edad. Creo, bueno, que no está el hermano Sierra esta noche, pero creo que es uno de los más de edad más avanzada que he avanzado, ¿verdad? Entonces, qué bueno tenerle entre nosotros y poder esta noche escuchar su historia. Cuéntenos entonces, ya que usted dice que nació cabal cuando me dice la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, ¿en dónde nació y cómo era el pueblito y cómo fue su niñez? Bueno, yo nací, crecí y me reproduje en la ciudad capital de Guatemala. El día, aquí tengo un documento que lo prueba para los que no me creen, ¿no? No sé si se va a poder ver, yo creo que sí. Yo digo que esta es la factura que le dieron a mi papá por mí. Es el registro del Estado Civil de la República de Guatemala, en donde consta que yo nací, incluso este es el inicio de mi historia familiar. Yo nací en la avenida Santa Cecilia número 15 de la ciudad de Guatemala, el 10 de junio del año 1941. Y mi niñez transcurrió allí en la ciudad capital. Incluso mi juventud, mi adolescencia, allí nos casamos con mi esposa, allí nacieron nuestros hijos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y ahí también, ¿dónde estudió? ¿Cómo era su escuelita, verdad? ¿Y cuántos hijos tuvo cuántos hermanos eran ustedes? Hermanos míos. ¿Sí? Sí, bueno, le voy a ir contando que bueno, mi historia realmente es un álbum de historias. A ver. No es que es un montón de historias. Voy a tratar de ir contando las historias de lo que usted me pregunte. Yo estudié la escuela primaria en una escuela que se llama Alberto Mejía, en la ciudad capital. Ahí, es una pequeña historia que cuando me fueron a inscribir, no me querían recibir, porque como yo cumplo años a medio año, y aquí la ley dice que debemos empezar las clases en enero, entonces yo no tenía 7 años y era requisito que tuviera 7 años cumplidos. A ruegos, al fin me inscribieron. Entonces yo empecé la escuela primaria a los 6 años y medio. El recuerdo que tengo de ese periodo es mi maestra, que se llamaba Blanca, y que fue la primera persona que me regaló un libro. A mí me han regalado muchos libros, pero ella fue la primera persona que me regaló un libro que se llamaba Pepe y Polita. Con ese libro aprendí a leer. Bueno, aprendí a unir letras para formar palabras. A leer aprendí mucho tiempo después. Luego de ahí bueno, dejé un periodo de 9 años de no ir a la escuela porque mi papá tuvo en total 12 hijos.
Yo tuve 7 hermanas y 4 hermanos. De ellos ya murieron algunos. Y entonces tuve que trabajar desde los 13 años porque pues había que contribuir al presupuesto de la familia. Entonces dejé de estudiar 9 años. Cuando tenía 21 años, mis amigos, bueno, yo tenía muy buenos amigos que estudiaban, ese año se graduaban de maestros y me llegaban a decir, mira, haznos un favor, lee esto y después nos hacer preguntas. Yo tenía que hacerles exámenes a ellos y yo solo había ido a la escuela primaria. Pues un día llegaron 2 de ellos, Luis y Mario, y me dijeron, mira, venite con nosotros, de noche. Y me fueron a inscribir a una escuela nocturna. Y ellos dejaron de estudiar de día para ir a esa escuela nocturna. Ellos eran su último año y se graduaban, pero querían asegurarse de que yo fuera a asistir. Entonces estuvieron conmigo ese año, después se graduaron y ya me quedé yo solo estudiando ahí. Ahí estuve y ahí fue donde empecé a tener experiencias musicales, porque teníamos un buen maestro de educación musical que se llamaba Don Tono y él formó un coro y me tomó en cuenta. Con el tiempo hicimos amistad con Don Tono. Y cuando terminé ese ciclo que le llamamos en aquel tiempo prevocacional, que era de 3 años, me dijo, mira, anda a inscribirte a la escuela de maestros de música. Yo ni sabía que existía una escuela así. Y le dije, yo de verdad, mira, tenés talento, me dijo, anda a inscribirte ahí. Y entonces yo me fui a escribir a la escuela para maestros de educación musical que se llama Jesús María Alvarado. Ahí tenía que estar 4 años. Ahí era obligatorio formar parte del coro. Bueno, es una escuela que tenía, sí mucho, tenía 100 alumnos por todo, y todos formábamos un coro. Entonces ahí ya recibí educación formal de música y de coros. Estando ahí, un maestro me invitó a que formara parte del coro nacional. Estuve un poco tiempo, pero no me gustó. Honestamente no me gustó porque los participantes de ahí eran señores muy arrogantes y entonces no me gustaba estar con él. A mí me gusta estar bromeando y molestando a la gente y no se podía. Pero entonces me invitaron a formar parte del coro de la Orquesta Sinfónica Nacional y ahí estuve varios años. Y de ahí tuve que salir porque me enfermé, me empezó un dolor de cabeza que no se me quitaba con nada y un médico me remitió a un psiquiatra. Y el psiquiatra detectó que realmente lo que a mí me pasaba es que soy alérgico a la ciudad. Todo el mundo le da risa cuando digo que soy alérgico a la ciudad, pero es verdad. Y no es en sí la ciudad, sino que es la contaminación del aire. Que yo no puedo estar ahí porque me enfermo. Y me da dolor de cabeza, me da dolor de cuerpo y entonces tuve que dejar la escuela porque además de que yo trabajaba de día, estudiaba de noche, también era deportista. Y entonces yo practicaba el ciclismo y tenía que entrenar 2 veces a la semana y competir los domingos. Entonces dormía muy poco. Y un día mi papá me dijo, mira, las 3 cosas que estás haciendo son buenas, pero tienes que dejar por lo menos una, porque si no te vas a morir. Porque casi no dormía. Yo a las 4 o 5 de la mañana me levantaba, me montaba en bicicleta a correr por lo menos 50 kilómetros cada día para estar preparado para el domingo. Y entonces tuve con dolor de mi corazón, agarré mi bicicleta, le quité las ruedas, puse un clavo en la pared y la colgué. Y ya nunca más me volví a subir la bicicleta. Wow. Y de ahí pues me tuve que retirar de la escuela porque hay un momento que ya no podía ni leer, las letras bailaban y no podía leer. Me retiré y ya nunca volví. Con el tiempo decidí estudiar el bachillerato y entonces ahí sí obtuve el diploma. Y esa es la educación que he recibido. Bueno, después recibí unos cursos que de mecánica automotriz, de electricidad, porque los últimos 20 años que trabajé en electricidad, y también recibí una capacitación muy buena en cuanto al almacenamiento y conservación de granos, porque trabajé en un silo de almacenamiento de granos como más o menos 15 o 20 años. Entonces, así ha sido mi vida. Ahora, pues ya
Ya no trabajo porque ya casi no puedo caminar. Ahora ya no estoy del todo inválido, pero sí me cuesta mucho caminar. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces estudió para maestro de música. ¿Le gusta la música a usted entonces? Niños, para niños. Para niños. Y, Ah, ok. y a usted Sí, le consta, pues yo he dirigido coros aquí en Estaca un montón de veces. correcto. Sí, a mí me consta que a usted le gusta mucho la música. Hermano de León, bueno, entonces se crió en la ciudad capital de Guatemala, que se llama la ciudad de Guatemala. ¿En qué momento llega el evangelio a su vida? Eso, bueno, esa es una historia larga. Yo fui creado, criado y educado como evangélico, como cristiano evangélico que dicen. Mi mamá y mi papá me llevaban a la iglesia cuando yo era pequeño, a una iglesia que se llama Filadelfia, que es de la misión centroamericana. Pero ahí sucedió la peor tragedia que a una persona le puede pasar, me pasó a mí, que cuando me faltaba un mes para cumplir 4 años, mi madre murió y me quedé sin mamá. Pero mi papá me siguió llevando a la iglesia y entonces después fui a una iglesia que se llama El Calvario. Usted seguro esa la ha visto porque está en la Avenida Bolívar, tiene una gran cruz arriba. Y luego me llevó a una iglesia que se llama El Buen Pastor. Pero cuando yo tenía como unos 10 o 12 años, me dijo, bueno, mijo, ya de aquí en adelante es tu decisión si quieres ir a la iglesia o si no quieres ir. Y me regaló un libro negro. Y me dijo, toma, te lo regalo, pero no lo vayas a leer. Y yo pensé, bueno, si no lo voy a leer, ¿para qué me lo regala? Pero entonces me dijo, estudialo, porque te va a servir en la vida. Y era una Biblia. Ahí empecé a estudiar las escrituras, no solo leerlas, sino estudiarlas. Y en menos de un año leí completita la Biblia. Cuando llegué a Apocalipsis, dije, aquí me voy a poner loco, porque en Apocalipsis no le tiene miedo. Y mi amigo, una vez que fue mi compañero en la escuela primaria, lo encontré en la calle y me dijo, mira, te quiero invitar a algo. Con mi mamá estamos siguiendo a una iglesia y te quiero invitar. ¿Nos quieres acompañar? Está bueno, le dije. Y entonces fui a una iglesia que se llama El Calvario. Ahí fue donde yo, cuando el pastor hizo la invitación, yo levanté mi mano que aceptaba a Cristo. Pero como leía, estudiaba la Biblia, me empecé a dar cuenta de que en las iglesias no hablaban, no coincidía con las enseñanzas de ellos a lo que decía en la Biblia. Nunca me hablaron del arrepentimiento, nunca me hablaron del perdón, nunca me hablaron del bautismo, nunca me hablaron de la expiación de Cristo. Entonces, sí, entonces estoy perdiendo mi tiempo porque qué bonito lo que hablan ellos, pero no enseñan lo que yo quiero. Y empecé a deambular por muchas iglesias. Fui a iglesias bautistas, fui a iglesias presbiterianas, fui a un montón de iglesias pentecostales. Estuve suscrito a la revista de los Testigos de Jehová varios años y nunca leía que me hablaran ninguno de esas cosas que a mí me interesaban. Incluso una vez fui a la sinagoga, pero estando en la puerta no me animé a entrar porque dije, no, a los israelitas no les gustan los extraños, no va a hacer que me echen, mejor no entro. Y no entré. Y llegué a un momento en que una noche, pensando en eso, dije, la iglesia como Jesucristo la organizó, no existe. Entonces ya no voy a ir a ninguna iglesia, a menos que la encontrara, pero no existe. Y así pasó mucho tiempo. Decidí casarme, mi esposa muy católica, pero católica practicante, de rezar el rosario, de las procesiones, de ir a confesarse, y etcétera. Y yo siempre he creído en Dios, no he creído en Dios, yo sé que existe Dios.
Yo sé que hay un Padre Celestial. Yo sé que Jesucristo fue su Hijo, pero la iglesia no existía. Entonces le dije, mire, yo la quiero mucho y me quiero casar con usted, pero por la iglesia católica yo no me caso. Lo siento, pero no me caso. Pero es que mis papás, que ellos, sí, le dije, pero yo me voy a casar con usted, no con sus papás. Así es que dice que no, yo ahorita me voy y ya no vuelvo. Pero usted me dice que sí, yo me agarro con su papá. Y ciertamente los suegros no quisieron. Pero al fin fue una lucha de 3 años. Hasta que un día, bueno, nos vamos a casar con sus papás o sin ellos. Está bueno, me dijo. Fijamos fecha. Mi maestro que era abogado nos casó. Y entonces yo recuerdo que fui, le dije a ella, yo voy a ir a su casa a tal hora, tal día. Cuando usted oiga que tocan la puerta, usted sale a abrir, porque yo me voy a entrar a su casa a la fuerza. Y cabal así lo hicimos. Y me tocó enfrentarme con mis suegros. Y les dije que yo no me casaba por la iglesia católica, que lo sentía mucho, pero que no. Y que los iba a invitar, porque eso fue un día martes. Los iba a invitar porque el día viernes nos íbamos a casar. Y entonces le dicen a mi esposa, ¿y te vas a casar? Sí, le digo, ahí la pobre, toda. Usted conoce a mi esposa que es bien chiquita, ¿no? Ahí la pobrecita así, con miedo, pero sí. ¿Le diste palabra? Sí, me voy a casar con él. Aunque nosotros no creamos, sí, yo me voy a casar con él. Y nos tuvimos que casar los dos, solitos. No quisieron llegar los papás. Y aquí estamos 54 años después. Aquí estamos. Tenemos 3 hijos, 2 hijos y una hija, que son nuestros ángeles ministrantes. Debíamos tener 5, pero se perdieron 2 por abortos espontáneos. Después descubrimos por qué pasó eso. La sangre de mi esposa y la mía no son compatibles. Y entonces, por eso se perdieron los hijos. Ni en eso somos compatibles con mi esposa, pero aquí estamos. ¿Y cómo llegó el Y Evangelio? pues entonces, ya estando casados, teniendo 3 hijos, yo decía, ¿qué le puedo enseñar espiritualmente a mis hijos? Si yo no tengo iglesia, de hecho yo no creo en las iglesias. Y le decía a mi esposa, llévelos aunque sea a misa. Yo me decía, no, porque yo tampoco creo en la iglesia católica. Es que ya no voy y no los voy a llevar porque ya vimos que es mentira. ¿Y qué hacemos? Y así transcurrieron años. Pero cuando estábamos esperando el tercer hijo, un día que estábamos en una buena discusión con mi esposa, tocaron la puerta. Yo abrí y eran 2 muchachos con camisa blanca y corbata. Uno era estadounidense y el otro era salvadoreño. El Elder Stevens y el Elder Jaco. Y entonces yo en ese momento yo estaba enojado, les dije, yo no quiero ir nada. Y más que todo que mi papá me había dicho que nunca hablara con esos hombres porque eran enviados de Satanás. Y como a los 15 días volvieron a llegar y yo dije, ve, yo he hablado con pastores, he hablado con curas, he hablado con de todo, pero con los enviados de Satanás nunca he hablado. Voy a hablar a ver qué me tiene que decir Satanás. Y entonces los empecé a ir. Yo tenía mi Biblia, de hecho en ese tiempo la Biblia que yo tenía era de Testigos de Jehová, pero tenía marcadas un montón de dudas que yo nunca encontraba las respuestas. La primera pregunta que les dije es ¿por qué razón no hay profetas ahora? Si los antiguos tenían necesidad, nosotros también. ¿Por qué nuestro Padre Celestial nos dejó en el olvido? Me dijeron que sí hay. ¿Cómo que sí hay? Sí hay. Y me empezaron a explicar. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas. Entonces digo, esto no es del diablo. Hay que ponerle atención. Entonces ya empecé a preguntarles sobre el bautismo, empecé a preguntarles sobre el arrepentimiento, sobre el perdón. Y para mí eso del arrepentimiento y el perdón era muy importante, porque yo tenía muchos años de tener un gran rencor contra mi papá, pero un gran rencor que tenía como 20 años de no hablar con él. Y entonces me explicaron
pero yo no aceptaba bautizarme. Y no aceptaba, y no aceptaba, y no aceptaba. Se fueron esos misioneros, vinieron otros, y se fueron esos, y vinieron otros, y se fueron esos, y vinieron otros, como durante 2 años. Hasta que un día llegaron 2 misioneros, pero uno llegó así como enojado y me dijo, mire hermano, es última vez que venimos aquí a hablar con usted porque ya vimos que es por gusto. Así que muchas gracias, ahí nos vemos, ya nunca más volveremos a hablar. Y bueno, y así me quedé, pero siempre pensando de que cómo hago con mis hijos. Y en eso vino que iba a nacer mi tercer hijo. Y entonces, un día mi esposa me dijo, mire, lléveme al hospital porque yo creo que ya llegó el momento. No se ponga nervioso, ni se asuste, pero vámonos. El hospital estaba a 30 kilómetros de ahí. Y nos fuimos y se quedó en el hospital. Cuando yo llegué al día siguiente a ver cómo estaba, me dijeron que el bebé ya había nacido. Pero mi esposa me dice, pero dice la doctora que le urge hablar con usted, así es que no se vaya, la voy a buscar. Y al rato llegó la doctora la doctora Castañeda. Y me dice, ¿usted es don David? Sí. ¿Usted es el papá de Cristóbal? Sí, yo soy el papá de él. Fíjese, me dijo que su hijo está muy enfermo. De hecho, tiene 48 horas de vida. Necesitamos operarlo para tratar de salvarlo, pero usted tiene que dar la autorización. Así es que piénselo. Pues muy bien, le dije yo, pero ahí estaba mi esposa. Le dije, mire, diga usted es la madre, diga usted qué piensa. Ay, no, me dijo yo, no me animo, no me animo. Mire, le dije, lo que pasa es que usted, si el niño se muere, a mí me va a echar el muerto. Me va a culpar siempre. Es que yo quiero que usted tome la decisión. No, me dijo, le prometo. A mí no se me olvida su cara. No se me olvida. Porque así la mujercita chiquita que apenas me llega a la quijada, mirando para arriba con sus ojos llorosos. Y me dice, yo le prometo que nunca le voy a reclamar si el bebé muere. Ah, muy bien. Entonces, doctora, si mi hijo se va a morir, que se muera luchando. Opérelo. Solo le dije eso. Y una enfermera que estaba detrás salió corriendo. Y al ratito pasa una camilla y ahí llevaba una maletita así hay, como de unos 20, 30 centímetros. Y pasó corriendo. Y me dijo la doctora, bueno, me dijo, entonces ahorita lo vamos a hacer. Y se fue y yo me fui detrás de él, a la puerta del quirófano. Y ahí me estuve sentado, en el suelo. En eso me recordé que mi papá me había dicho que cuando tuviera algún problema difícil, que orara. Yo no oraba con frecuencia, pero ahí me acordé, me fui a un rincón del hospital y fui con una oración simple. Padre, si los misioneros me están enseñando la verdad, yo necesito una prueba, porque yo ya no creo en las iglesias. La prueba que te ruego es que mi hijo viva. Y me volví a ir a sentar ahí al suelo a esperar. Como 2, 3 horas después salió la doctora y me dijo, mire, don David, la operación fue un éxito. Ahora tenemos que esperar. Pero solo prepárese porque esto es después de hacerle 2 o 3 operaciones. Pero ahorita esperemos a ver cómo evoluciona. Entonces yo empecé a llegar todos los días, a ver cómo estaba. Mi esposa ya estaba en la casa y ahí ella tuvo que ver cómo le hacía con los 2 hijos que estaban pequeños. No teníamos parientes, no teníamos amigos, nada ahí, porque yo vivía ahí por mi trabajo. Ella solita no sé cómo le hizo para hacerle frente a eso. A los 15 días me dice la doctora, mire, don David, si quiere se lleva a su hijo, porque ya está bien. Pero doctor, usted me dijo que 2 o 3 operaciones, solo va una. Mire, me dijo, yo no tengo una explicación científica. Yo soy experta. Con este niño son 150 operaciones que hago. Y nunca ha quedado bien uno con una operación. Pero Cristóbal está sano. Está bien. La única explicación que le puedo dar, esto fue un milagro. Yo fui a pedir un milagro y el milagro sucedió. Usted conoce a Cristóbal, 43 años, más de 200 libras,
Él cuando viene a ver a su mamá, él es el que anda cargando a su mamá por todos lados. Ya no es ella la que lo carga, sino que es él a ella. Porque ella pesa 77 libras y Cristóbal pesa más de 200. Él la anda cargando por todos lados. Entonces, Cristóbal nació en mayo. Y los misioneros ya me habían desahuciado. Pero entonces yo dije, ya, y esto ya es terquedad mía. Yo tengo que bautizarme. Y fui a buscar a los misioneros. Y les dije, ellos no me conocían porque eran otros. Vengo a que me bautice. Y se me quedan viendo así como, este señor está loco, ¿va? Y detrás de mí llevó mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía 9 años. Su mamá no quería que él escuchara a los misioneros, pero él se le escapó por una ventana y se fue detrás de mí. Y entró corriendo en la capilla y dijo, yo también me quiero bautizar. Y los misioneros felices, después de meses de no tener bautismo, ahora tenían dos. Se siguió el proceso y Cristóbal nació el 6 de mayo. Nosotros con Alejandro nos bautizamos el 23 de julio de 1981 a las 8 de la noche en la capilla de la rama Tactic del distrito de Cobán, en la misión Guatemala-Quetzaltenango. Muy En ese bien. tiempo solo había... ¿Qué banda? Así fue como conocí el Evangelio entonces. Conocí a la iglesia verdadera. Ujú. El evangelio no existía, pero la iglesia no. Ahí conocí la iglesia verdadera. Muy bien. Uno de mis hijos adquiridos al bautizarme fue que yo nunca me iba a apartar de la iglesia. Pasara lo que pasara. Y me han pasado cosas terribles, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Mi familia al principio, mi papá, que era muy evangélico, él no le gustó la idea. Pero como él mismo me ha dicho que yo escogiera mi camino, pues yo escogí mi camino. Y mis suegros dieron por muerta a mi esposa. No la querían. Pero cuando nació Alejandro, Alejandro es nuestro hijo mayor, cuando tenía 1 año le dije, mire, llevemos al niño a que lo conozcan sus papás, porque es su nieto. Si ellos no lo reciben, pues ya cumplimos. Y nos fuimos a visitar a los suegros. Y ahí se acabó el pleito. Solo vieron al bebé y que el pobre Alejandro es bien feo. Pero ahí está, que qué lindo el nene y que no sé qué y que no sé cuánto. Y se acabó el problema. Aunque nunca aquí estuvieron de acuerdo en que fuéramos miembros de la iglesia. Pero nos aceptaron. Y créame que mi suegra especialmente, que era la más difícil, yo la considero como mi tercera mamá. Porque ella me quería, pero me quería, me quería y me quería más que a sus hijos. Siempre fue amorosa conmigo. Para mi cumpleaños, nosotros vivíamos a 200 kilómetros de ahí, pero ella al día de mi cumpleaños aparecía con una olla de caldo y un pastel, porque me llevaba mi almuerzo y mi pastel para celebrarme mi cumpleaños. Así lo hizo hasta que murió. Así es que ahí fue cuando conocimos a la iglesia en esa situación. La ramita era muy pequeña. Era una capilla, ya era una capilla, pero era pequeña, de un solo salón que se dividía con cortinas para las clases. Los misioneros nos dijeron que las reuniones eran a las 9 de la mañana y que nos esperaban el domingo siguiente. El domingo fuimos con Alejandro y entramos y no había nadie. Nadie. Los misioneros vivían ahí, pero no estaban. Las sillas en orden y todo bonito, pero no había nadie. Entonces dijimos, esperemos a ver qué pasa. Como a las 9 menos 10 aparecieron los misioneros. Ah, ¿qué tal, hermanos? Y que no sé qué, y platicar. Y bueno, vamos a empezar la reunión. ¿Y cuál reunión? La reunión sacramental. Bueno, ¿y dónde están? No hay más. No, me dijo, no hay más. Solo ustedes dos. Tuvimos una capilla para nosotros dos casi 1 año. Después se empezaron a bautizarse otras personas. Así fue como empezamos en la iglesia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano David, por comentarnos esta magnífica historia. Me imagino que entonces siguieron progresando dentro del Evangelio, dentro de la iglesia y sus programas.
¿En qué momento, siendo una rama tan pequeñita, usted conoce de la historia familiar? Bueno, yo me he dedicado a la historia familiar. Esto que le cuento es en el transcurso de más o menos 70 años. Yo empecé sin ser miembro de la iglesia, sin saber que la iglesia existía, sin saber que era un mandamiento de Dios, pero yo empecé a buscar a mi familia como a los 12 años, porque es que yo le digo que es una colección de historias, porque esa es otra historia. Mi papá quedó huérfano a los 9 años, fue hijo único de su mamá. Su papá nunca lo reconoció, es decir, que nunca he podido hacer la obra por el abuelo, porque saber quién fue, solo su mamá. Pero su mamá, él me contó que sus abuelos la habían echado a la calle porque ella había aceptado el evangelio. Aunque yo pienso que tal vez no fue por eso, sino porque resultó embarazada. Y entonces la pobre patoja se tuvo que ir y empezó a trabajar en el tren, porque un día vivía pasar al tren y consiguió trabajo de cocinera en el tren, porque antes los trenes llevaban, los trabajadores hacían el viaje desde el mar, el mar Pacífico hasta el mar Caribe. Y entonces mi abuela se iba en el tren haciéndoles de comer a los trabajadores del tren. De ahí trabajaba cuando nació mi papá. Pero después, no sé, papá no supo por qué dejó de trabajar en el tren. Y entonces consiguió trabajo con unos misioneros evangélicos. Pero los misioneros estaban en Panajachel. Para los hermanos que son de otro país, Panajachel es un pueblo que está a la orilla de que nosotros decimos el lago más bello del mundo. Y yo a veces pienso que ese lago son las aguas de Mormón, porque coincide con la descripción que el libro de Mormón hace. Coincide con la distancia que hay para las ruinas de la ciudad de Misco Viejo, que le llamamos, que me han dicho que parece que es la ciudad del rey Noé. Y entonces ahí llegó mi abuela, pero en ese tiempo no había carreteras y no había, por lo tanto, transporte público ni privado. Había que subir a pie. Entonces mi papá me contó que su mamá subió con el tanate de sus cosas en la cabeza, me dijo mi papá, y conmigo agarrado a su nagua. Subimos de la costa hasta la tierra fría. Atravesaron el lago, me imagino que en lancha, para llegar a Panajachel. Estando ahí en Panajachel, mi abuela se murió. Y mi papá, de 9 años, se quedó solito en un pueblo desconocido, sin parientes, sin amigos. Dice que al sepultar a la abuela, solo fueron 3 personas. El lanchero, porque había que atravesar a pasar por el lago, porque no había carretera. El lanchero, el enterrador y mi papá. Y fueron hasta el cementerio que estaba fuera del pueblo, a la orilla de un río. Y ahí enterraron a mi abuela. Y después el sepulturero pues se quedó ahí y el lanchero le dijo, bueno, Patojo, te vas conmigo. Ay, les recuerdo a los que están escuchando que no son de Guatemala, que yo estoy hablando en guatemalteco. Patojo aquí es un niño, un joven, alguien que es menor que yo, para mí es Patojo. Pues le dijo, Patojo, ¿te vas o te quedas? Ah, no, le dijo, él me voy, y se subió a la lancha. Lo llevó al muelle del pueblo y le dijo, bueno, Patojo, que te vaya bien. Y mi papá se bajó de la lancha y se quedó parado ahí, sin tener para dónde agarrar. Pero de plano los misioneros lo fueron a encontrar, se lo llevaron. De seguro ellos fueron los que le avisaron a los abuelos de mi papá y llegaron los abuelos a recogerlo. Pero mi papá no quiso, los rechazó. Le dijo, ustedes fueron muy malos con mi mamá y yo no los quiero. Entonces yo con ustedes no me voy. Y no se quiso ir. Entonces el misionero, porque era un matrimonio, le dijo, mira, te ofrezco 2 posibilidades. Cuando terminamos la misión, te vas con nosotros a Estados Unidos. Ah, no, dijo él, yo no quiero. Bueno, y la otra opción es, aquí están representantes de un orfanato que está en Guatemala, que se llama el Jardín de las Rosas. Ahí hay otros niños con los que puedes jugar. Decirle a un niño que hay niños para jugar es abrirle la gloria.
él escogió irse para el orfanato. Y entonces lo llevaron y ahí terminó su niñez, su adolescencia, su juventud. Pero ahí en el orfanato, eso me lo contó mi hermano mayor. Bueno, yo he tenido que entrevistar a mucha gente para saber esto. Me contó mi hermano mayor que mi mamá le contó a él que ella ya estaba en el orfanato cuando mi papá llegó, porque también era huérfana. Y que ella lloró por mi papá sin haberlo visto. Porque cuando les contaron la historia que iba a llegar un niño nuevo y que había quedado huérfano en la calle y todo, dice que ella se puso a llorar. Y entonces ahí llegó mi papá. Ahí se crió, ahí estudió, bueno, estudiaron los dos con mi mamá, ahí se graduaron, ahí se enamoraron, ahí se casaron y ahí nací yo en ese orfanato. Nació mi hermano mayor y mi hermana mayor y yo nacimos en el orfanato. Entonces, ahí tengo una foto porque el edificio ahí está todavía. Está todavía con un edificio que tiene más de 100 años, pero ahí está todavía. Y tengo una foto de él por ahí. Y entonces, así fue como conocí la iglesia y empecé con la historia familiar, porque yo tenía esa duda. El único antepasado que yo conocí fue mi papá y mis hermanos. De ahí no hay tíos, no hay abuelos, por lo menos que yo los conozca, que yo los haya visto, no. No hay primos, no hay primas, no hay nada. Ha sido para mí muy, muy difícil encontrar la historia de mi familia. Y entonces, pero ahí empecé a buscar y a preguntar. Y un día de tanto decirle a mi papá que quién era su papá, me dijo, mira, te voy a decir lo que pero así enojado, te voy a decir lo que me dijo mi mamá. Pero yo creo que ella me lo dijo para que no le esté preguntando, porque igual que vos solo pregunta y pregunta. Me dijo que mi papá se llamaba eh, Federico Navas. Ya no me preguntes más, pero siempre estás con eso y si algún día sabes quién era mi papá no me vas a contar porque no quiero saber nada de ese hombre. Y papá, usted es cristiano, usted tiene que perdonar. No, me dijo, yo no quiero saber nada, así que ya no hablemos. Nunca más me tocó el tema. Entonces, saber si mi papá se llamaba Federico Navas o no, porque es un nombre y hay cientos de Federicos Navas. Y en el caso de mi mamá, yo le preguntaba, te estoy diciendo que ella estaba ahí en el orfanato cuando yo llegué, yo no conocía a sus padres, no los tenía. Entonces ahí me quedé otra vez. Pero yo tengo que saber, yo tengo que saber. Y otra cosa es que a mí me contaron que mi papá había matado a mi mamá porque andaba en amores con otra chica. Que fue cierto porque con ella se casó después. Pero yo con esa duda dije, yo tengo que averiguar. Y un día yo siento que ahí el espíritu me guió muchas veces. Yo fui casi un niño de la calle. Como no había mamá que me dijera, no te vas a la calle, que me regañara y todo, yo andaba en la calle. Iba a la escuela, pero la escuela me iba a pagar. Y un día pasé por enfrente del cementerio más grande de la ciudad de Guatemala, que le llaman la ciudad de los muertos, porque tiene calles, avenidas y números y todo, como fuera una ciudad. Iba pasando por ahí cuando, yo no hace tiempo que no vengo a ver la tumba de mi mamá, voy a ir a ver, pero no me recordaba dónde estaba. Pero tenía años que con mi hermano mayor habíamos hecho el pacto de no ir, porque mi hermano siempre lloraba y lloraba y lloraba, y yo le dije, si viene a sufrir, mejor no vengamos. Entonces fui a la administración y pregunté por la dirección de la tumba de mi madre, y me dieron un papelito con la dirección. Y entonces yo fui a ver la tumba y toda la cosa. Y cuando iba saliendo, dije, yo voy a preguntar aquí cómo hago para conseguir un acta de defunción de mi mamá. Y entré a preguntar y me dijeron, espera un ratito. Y al ratito me sacan un documento, aquí está. Ahí estaba el acta de defunción de mi madre. Y tenía dos datos importantes para mí, para mi historia. Primero, que mi papá me había dicho que mi mamá había muerto de tuberculosis y que a mí me había privado digamos, el privilegio de tener contacto con mi mamá porque la tuberculosis es contagiosa. Y en ese tiempo no había medicamentos, no había remedio para eso. Entonces yo no vi a mi mamá mucho tiempo. Pero lo más importante es que ahí estaba hija de Carlos Alberto Vázquez y de Micaela Rivera Calderón.
Ahí supe quiénes eran mis abuelos. Pero me topo con otro problema, que dice Carlos Alberto Vázquez, originario de Puebla, México. Puebla es un estado del tamaño de Guatemala, creo que más grande, con muchos municipios, pero no hay más información, no puedo hacer más. Y mi mamá nació en San Marcos. San Marcos es un departamento de aquí de Guatemala, para los que no conocen Guatemala, que está en la frontera de México. Pues un día yo fui ahí a San Marcos, fui al registro civil a pedir un acta de nacimiento de mi mamá y me la dieron. Y ahí supe la fecha de nacimiento de mi madre, 12 de febrero de 1909. Entonces ya tuve eso y como sabía la fecha en que había muerto, pues inmediatamente le pedí a mi hija que hiciera el bautismo y a mi esposa que la representara para las demás ordenanzas. Y entonces ya tuve, pero papá estaba vivo todavía, entonces no lo podía sellar con él. Y entonces ya tuve, y eso es una cosa que me conmueve y perdón si se me salen las lágrimas, pero a veces me dan ganas de llorar. Que cuando se hizo la investidura de mi madre, bueno, yo hice muchas representaciones de gente de saber dónde, y un par de veces sentí que alguien me tocó el hombro, pero no había nadie. Pero cuando se hizo las ordenanzas por mi madre, yo sentí un abrazo. Lo sentí, un abrazo. El único abrazo que yo recuerdo de mi madre. Y ella pues seguí buscando y buscando y buscando. Ya por documentos hice, a mí me gustan las novelas policíacas. Y entonces dije, tengo que hacer una investigación estilo policía. Tengo que ir al lugar de los hechos a buscar pistas. Tengo que buscar e interrogar testigos y tengo que buscar pruebas documentales. Y entonces eso hice. Ir, ver dónde murió mi mamá, sus circunstancias, entrevistar a personas. Lo primero que entrevisté fue a mi papá. Y le expliqué, estoy haciendo un árbol genealógico y necesito esa información. Pero si le decía que era de la iglesia, se iba a enojar porque él no quería saber nada de la iglesia tampoco. Y entonces él me dio una información. Y mi hermano mayor, que cuando mi madre murió tenía 10 años, recordaba muchas cosas también. Y luego pues mi papá me dijo que para ver a mi abuela, que mi abuela había, la mamá de mi papá, que había nacido en el San Juan San Lorenzo, que es allá por la frontera de México también. Yo fui un día a esa aldea, llevé mi cámara con la intención de buscar la tumba de mis abuelos. Y no la encontré. Hay muchas tumbas abandonadas y no hay lápida. Pero entrevisté a un señor que estaba ahí limpiando una tumba porque fui un 1 de noviembre, que para aquí es el Día de los Muertos, en que la gente va a limpiar tumbas. Era un señor ya grande y le dije, mire señor, disculpe, usted en su juventud no conoció a don Eligio de León. Déjeme recordar, me dijo. Ah, sí, me dijo, lo conocí, pero él no era de aquí. Él venía aquí, pero no era de aquí. Él es de una aldea que se llama Melendres, que está a la orilla del mar. Nunca pude ir ahí. Y ahí se quedó. Y de mi madre, pues, ya tenía la información. Pero de mi papá, ahí quedó. Eligio de León. Yo no soy bueno para las computadoras. En ese tiempo él tenía pánico a las computadoras. No sabía para qué servían. Pero mi hijo, Alejandro, me dijo, un día te voy a ayudar. Y un día me aparece, mira, me dijo, ya encontré a Eligio de León. Y me llevó una lista de cientos de personas llamadas Eligio de León, repartidas en todo el mundo. Donde más hay es en Filipinas. Había un montón, pero montones de Eligios de León. Entonces me dijo, eliminemos. Filipinas no, Estados Unidos no, Argentina no, Brasil no, y hasta que nos quedamos con 3 que vivían cerca
del área donde papá me dijo que vivían los abuelos. Pero ninguno de los tres tenía a la esposa, Clotilde de León. Yo ninguno de los tres no he podido. Un hermano me dijo un día, usted haga la obra por cualquiera. Me dijo, es que yo no quiero hacer la obra por cualquiera. Yo quiero hacer la obra por mi abuelo. Y no lo he podido encontrar. Indexando, por eso empecé a indexar. Porque dije, tal vez ahí encuentro algo. Y un día, y eso no hace mucho, el año pasado, me encontré una partida de función de un Eligio. Y lo curioso es que está en el margen el nombre con letras muy grandes. Eligio de León. Que fue encontrado, tenía 90 y tantos años, y fue encontrado en un camino de terracería el cadáver, ya comido por los perros y por las aves de rapiña. Y nada más. Entonces, ¿será que es mi abuelo? ¿Será que no es? Ahí estoy todavía, no sé. No puedo porque no hay quien me lo diga. Pero desde que tenía 12 años más o menos estoy buscando y buscando. Si alguien de apellido de León, y si ahorita aquí hay alguien que tenga apellido de León, de repente se pone en contacto conmigo, tal vez es mi pariente. Claro. O sea, yo le pregunto, ¿usted de apellido de León? Sí. ¿Y es de San Marcos? Sí. Mire, entre sus antepasados no está un señor que se llama Eligio de León. Nadie me ha podido decir que sí. Y cuando encuentro a alguien de apellido Vázquez, mire, usted no es familiar, ¿no? Entre sus antepasados no está don Carlos Alberto Vázquez y doña Micaela Rivera Calderón. Nadie me ha podido decir que sí tampoco. Y ahí estoy por ahí fue donde empezó mi deseo, sin saber que esto era parte de la iglesia. Ya cuando estuve en la iglesia, de hecho empecé a hacer ya conociendo la iglesia, cuando un día el presidente de Estaca me dice, mire, tengo que hablar con usted, venga a la oficina. Y así, sin muchos adornos, me dijo, hermano de León, el Señor lo llamó como director del Centro de Historia Familiar del Estaca. ¿Y eso qué es? Aunque yo ya sabía un poco porque yo digo que el Espíritu me ha llevado, porque un día en un barrio donde asistíamos antes, me asignaron a que fuera maestro orientador junto con mi hijo de una familia que acababa de llegar al barrio. Y entonces fuimos, pues vivía a pocas cuadras donde yo vivía. Fuimos a visitarlos, hicimos amistad y ahí conocí al hermano Reyes. Y como yo hablo del asunto, resultó que el hermano Reyes era el director del único centro de historia familiar que había en todo Centroamérica. Tal vez usted conoció al hermano Reyes. Entonces él me explicó y me invitó a el centro de historia familiar. Pero me dijo solo que deme información. Yo quería de mi mamá, porque papá estaba vivo, y quería de mi abuela. Me dijo, dígame más o menos fechas. Entonces yo le dije fechas, lugares. Voy a pedir el rollo. Yo no sabía qué era eso. Y un día me dijo, mi hermano de León, lléguese por allá porque ya tengo el rollo. Yo dije, ¿qué rollo será ese rollo? Y llegué, el Centro de Historias Familiares, que está todavía ahí, atrás del templo, del primer templo de la ciudad de Guatemala. Y me enseñó una gran maquinota, ¿se acuerdan ustedes de esas maquinotas? Que uno ponía un rollo de película, que era lo que le daban un rollo de película, lo ponía ahí, y esa película se proyectaba en un tablero blanco que tenía abajo, que eran fotos de los libros de los registros civiles. Y entonces con una palanca iba uno pasando, así como fuera pasando página por página de un libro. Y ahí me iba a estar yo los sábados en la tarde. Y iba a pasar. Hasta que un día me encontré con el acta de defunción de mi abuela, la mamá de mi papá. Y entonces yo corrí, fui con mi papá y le dije, fíjate, papá, que ya sé cuándo murió su mamá. De veras, sí, espérame, me dijo. Y se metió, sacó su cuaderno. Ese dato me faltaba. Lástima. Mi hermano quedó encargado de todas esas cosas y no me quiere prestar las cosas porque cree que no se las voy a devolver. No he visto el libro ese. Pero ahí estaba la fecha de defunción de mi abuela. Y decía la edad a la que falleció. Entonces ya pude hacer el cálculo para la fecha de nacimiento. Y vámonos para el templo a hacer la ordenanza por él. Es interesante e importante. Papá me dijo que estaba sepultada mi abuela a la orilla de un río que entra al lago de Atitlán. Yo fui 2 veces ahí a ese río, pero no hay cementerio.
Y un día fui, papá, fíjese que yo fui 2 veces ahí al río, pero no hay cementerio. No, mi hijo, es que una tormenta que hubo no sé cuándo, pasó una gran correntada, porque ese río se vuelve una gran correntada, y se llevó el cementerio. Así es que mi mamá no está sepultada en la tierra, tiene en el fondo del lago. Una vez ahí, estando ahí a la orilla del río, yo soy mero loco. Y ahí grité, abuela, ¿dónde estás? Y al poco tiempo fue que encontré el acta de función de ella. Muy bien. Muy bien, qué interesante, hermano David de León, por tantas historias que nos ha contado. ¿Cómo se siente usted? Actualmente tenemos Participa, Indexación, tenemos algunos programas de historia familiar y yo lo veo a usted a sus 84 años muy activo participando en estos programas. ¿Cómo se siente al hacer y participar de ellos? Fíjese que a mí me emociona y empecé a trabajar en eso. Bueno, cuando me llamaron como director de historia familiar, yo nunca, pero nunca tenía 72 años y nunca había tocado una computadora. Les tenía miedo. Mis hijos tenían las dedos, pero hasta así de pegadito a la pared pasaba para no tocarlas. Por decía, las voy a descomponer, saber para qué sirven. Y cuando el presidente me lleva, abre la puerta y me dice, bueno, hermano, esto es todo suyo. Y miró la fila de computadoras ahí. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Pero ahí vino un ángel ministrante, que precisamente se llama Ángel. ¿Usted conoce a Ángel Franco? Sí, Un gordito. sí. Pues él estaba a cargo del programa de bienestar y utilizaba las computadoras. Y entonces me dijo, hermano de León, bienvenido. Aquí está su silla y esta es su computadora. Siéntese ahí. Y yo me siento, pero así con mis manos por otro lado, no la voy a tocar. Enciéndala. ¿Y cómo le dije? Yo no sé. Hágale clic ahí. Y yo mero le decía clic a la computadora. No, ¿dónde? ¿Cómo se hace? No, mire, me dijo, ahí mira esta figurita ahí que tiene una ruedita. Toque ahí. Yo digo, y encendió. ¿Y ahora qué hago? Lo que tienen de malo los patojos es que ellos saben manejar eso bien. Ellos nacen con una computadora bajo el brazo, pero yo no. Entonces me decía, mire aquí, haga así. Ahí está. ¿Pero qué hiciste? Otra vez. Ahí está. No, pero decime qué hiciste. ¿Dónde toco? Paso por paso. De ahí llegó Jordan, conoce a Jordan también. Entonces entre los dos me fueron enseñando. Toque aquí, haga esto, haga el otro, y que mire aquí y esto. Y así fui aprendiendo, pero como decíamos cuando estudiaba mecanografía, como que era picapollo. Poco a poco fuimos aprendiendo. Mi esposa fue llamada como mi ayudante, que tampoco había tocado una computadora tampoco. Pero estando ahí nos volvimos expertos. Mucha gente cuando llegaba y me miraba, y miraba viejitos ahí en la computadora. ¿Y ustedes pueden usar eso? Sí, sí podemos. ¡Hala! No puede ser. Porque nadie piensa que un viejo de 70 años puede tocar esa cosa. Y ahí empecé a trabajar con la indexación. Empecé con Uruguay, porque Uruguay son unas tarjetas que están escritas a máquina y fácil de leer. Pero un día me puse a pensar, bueno, yo trabajando por un país que saber, y oí una conversación de unos hermanos que decían que Guatemala en eso de la indexación andaba por los suelos. Y dije, yo tengo que trabajar en Guatemala, pues es mi país. Voy a trabajar en Guatemala. Y entonces empecé a trabajar en Guatemala. Tengo una ventaja que los jóvenes no tienen. Yo sé leer la letra de carta, la letra a mano. Los jóvenes de ahora ya no la usan, pero les cuesta mucho leer. Entonces puedo leer muchos documentos. Y tengo otra ventaja. He vivido en varios lugares del país. He tenido mucho contacto con las etnias de nuestro país, ahora sí le llaman. Entonces, conozco muchos apellidos quechíes, apellidos quichés, apellidos poconchíes y apellidos cachiqueles. Entonces no me cuesta leerlos. Me puse a indexar, pero el año pasado había 5 proyectos de Guatemala y se acabaron. Pues yo no sé si hay ahora, porque ahora ya solo estoy revisando
revisando nombres completos. Sí, Eso es lo que estoy haciendo. es participa. Y para que sepan, Ajá. hermanos, el hermano es fiel participante de las maratones y hace mucho, mucho en historia familiar, a lo cual agradecemos tanto, hermano de León, por su dedicación a la obra, a su edad y su deseo de ayudar, ¿verdad? Como aquí tenemos personas que están empezando la historia familiar, otros que tienen el deseo de hacerlo, algunos otros están ya avanzados. ¿Qué consejos nos puede dar usted para que podamos hacer historia familiar? Fíjese que esa pregunta me ha dejado dormir toda la semana. ¿Qué consejo puedo dar? Y eso me recordó a un presidente de Estaca que llegó un día y me dijo, hermano de León, ayúdeme, porque yo de eso de historia familiar y genealogía no entiendo nada, no le encuentro ni pies ni cabeza. Y el consejo que yo le di a él, que le he dado a personas que me han preguntado personalmente y que puedo dar a los que me están escuchando ahora, es empiecen por el principio. Casi siempre se me quedan viendo así como algunos con enojo. Un hermano me dice un día, hermano, él está hablando en serio. Pero yo también estoy hablando en serio. Empiece por el principio. Pero ¿cómo así? Si usted quiere elaborar, si usted quiere elaborar, ¿qué pasó, Débora? Para que están viendo ahí el nombre de Débora, es mi nieta. Abrió el micrófono. Ya, Débora, ándate. Ya ahora sí se oye, ya salió Débora de ahí. Ya, Pues el principio. Bueno, es que confunden historia familiar con genealogía y no son lo mismo. La historia, el diccionario de la Real Academia Española dice, historia es un relato de los acontecimientos importantes que son dignos de ser recordados. Entonces la historia familiar es el relato de acontecimientos importantes en nuestra familia y que son dignos de ser recordados. De la historia que elaboremos se va a derivar la genealogía. Pero la genealogía, cuando me preguntan, la genealogía es simplemente una lista de nombres. Y si quieren ejemplos, busquen el Antiguo Testamento, busquen el Nuevo Testamento, busquen el Libro de Mormón y ahí hay genealogías y verán que eso es una lista. Y la que más pueden encontrar fácilmente es la genealogía de Jesucristo, que está en Mateo y creo que en Marcos también, porque hay dos. Los que han estudiado dicen que una historia, una genealogía es de José y la otra es de María, porque María y José eran primos. Entonces, tienen casi la misma genealogía. Pero la historia empieza por uno mismo. Entonces, usted quiere ver el principio de su historia familiar. Anoche lo pensaba. Párese frente al espejo. Lo que mire ahí, la persona que mire ahí, ese es el principio de la historia familiar. Usted me preguntó lo primero, ¿dónde nací? ¿Cómo nací? ¿Quiénes fueron mis padres? Etcétera. Yo soy el principio de la historia de mi familia. Usted, hermana, usted, hermano, usted es el principio de su historia familiar. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento? Y ahí van a aparecer los nombres de sus padres. O sea, ya empezará la genealogía. ¿Dónde estudió? ¿Cuándo se casó? Etcétera, etcétera, etcétera. Así va usted redactando. Y luego con sus padres, cuando se casaron sus papás, dónde se conocieron, etcétera, etcétera. Y de ahí los abuelos, de ahí los bisabuelos, los tatarabuelos y así. Hasta que, bueno, una hermana dijo el otro día que había llegado hasta Adán. Si alguien llega hasta Adán hay que darle un trofeo porque eso está difícil. Pero así se empieza la historia familiar, con la historia personal de uno. Ese es el principio. Vayan al principio y luego va a ir saliendo. Y eso requiere, lo he hecho yo, investigar.
preguntar, buscar documentos. Este documento que les enseñé no es el único que yo tengo. Ya tengo actas de defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio. He logrado milagrosamente conseguir algunas fotos que me han regalado. Yo tengo una foto de mi mamá, tengo una foto que me acaba de mandar mi sobrino de mi papá y mi mamá el día que se casaron, hace más de 100 años. Y atrás tiene la fecha. Y así ir consiguiendo documentos, entrevistando los posibles testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los más viejos de la familia. A nosotros los viejos nos encanta contar las historias. Si mis hijos estuvieron aquí ya me hubieran gritado por ahí, cuéntale la 1500. Porque dice que las tienen hasta en un carro, están aburridos de estar oyendo las historias. Una mi nieta me decía cuando era chiquita, en la noche me decía, abuelo, cuéntame una historia. Y nos poníamos como si yo le empezaba a contar. Porque es un relato. Pero eso requiere investigación. ¿Qué sucedió? Como les dije, mi abuela paterna fue cocinera. Mi papá, bueno, fíjese, ¿usted no vivió en Villanueva alguna vez? En la escuela nunca cantó el himno de Villanueva. No, No, no. pues el himno de Villanueva lo escribió mi papá. Y en homenaje a eso, preguntando, un día que fui a mi casa, miré que ahí hay un cuadro con una llave grande dorada. Me pregunté, ¿y esa llave qué es? A mi papá lo llamaron, lo nombraron hijo predilecto de ese pueblo que se llama Villanueva y le dieron las llaves de la ciudad. Y al parque de Villanueva, que indudablemente usted ha pasado por ahí, ese parque se llama Gabriel Antonio de León, que era mi papá. Y había una placa de bronce al pie de una ceiba que hay ahí, pero dice que una remodelación que hicieron del parque, se me lo contó una mi sobrina que vive en Villanueva, hicieron una remodelación del parque y de plano los chatarreros se robaron la placa porque era de bronce. Entonces no hay placa, pero Bien. es parte de... Qué interesante, hermano de León. Pues el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Nos encantaría seguir escuchando tantas de sus historias, pero El agradecemos. gran problema que yo vi es eso, que yo podría pasar hablando con usted toda la noche, Claro que sí, porque es súper larga, y lo hacemos pero sí, también en la capilla muchas veces, ¿verdad? Pero muchas gracias, hermano, por su historia. Quisiéramos terminar su historia esta noche. ¿Podría compartirnos su testimonio, por favor? dice que yo sé, yo no lo creo, yo lo sé, que como escribió un poeta alemán, más allá de las estrellas, vive un padre muy amante. Yo sé eso. En alguna Estefanía estrella, terminó. Continúe, hermano. bueno, yo sé que en una estrella, ahí vive un ser poderoso al que nosotros llamamos Padre Celestial. Yo sé que Él envió a su Hijo mayor a adquirir un cuerpo y a venir a la tierra para enseñarnos cómo vivir. Yo lo sé, porque yo lo he vivido. Yo no soy como era antes de conocer la iglesia. Yo lo he vivido y he sido bendecido por eso. Yo sé, y por eso estoy aquí, porque la iglesia como está organizada es exactamente como la organizó Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo fundó la iglesia de los primeros santos de los últimos días y nosotros somos de la iglesia de los santos de los últimos días. Esta es la iglesia de Jesucristo. Una de las dudas que siempre tuve y que ya se lo dije hace un rato, ¿por qué ya no hay profetas? Pero, pero ya terminé de leer los 4 tomos de Santos. Yo sé que esos hombres fueron profetas, que José Smith fue un profeta.
Y me extraña mucho que la gente habla mal de eso. Y se extraña de que, ¿por qué a un patojo? Si todos los profetas fueron desde niños, algunos hasta antes de nacer, fueron llamados como profetas. Y lo que él enseñó, leyendo el libro de Mormón, leyendo Doctrina y Convenios, que ahora estoy estudiando otra vez, ahí se puede ver, se puede sentir que él es un profeta llamado por Dios. Yo lo sé, ya no lo creo, yo lo sé, que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo y que el presidente Russell Marion Nelson es el profeta viviente que tenemos en este tiempo. Y se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano de León. Muchísimas gracias por su historia, por animarnos, por compartirnos sus experiencias tan reales, ¿verdad? Y usted sabe que lo quiero mucho. Mi respeto y mi honor para usted siempre. Y por su ejemplo en el barrio y por las cosas que siempre nos comparte, ¿verdad? Voy a dar el tiempo. ¿Hay alguien que quisiera agradecerle, hermano de León, por su historia o tiene alguna pregunta para él? Hermano, yo lo quiero felicitar. Es el vivo ejemplo que necesitamos seguir, cómo trabajar en historia familiar. El testimonio y todo lo que él ha pasado es riquísima, la experiencia en historia familiar. Me dijo, escuché que él, a Eligio de León, él no lo había encontrado, que él era el papá de su papá, pero No, si no estoy él es, equivocada, sí, lo encontró. bueno, no. Él era el abuelo de mi papá, o sea, mi Oh, bisabuelo. Lo era encontramos, su, cientos de ligios de León encontramos, pero nunca hemos podido encontrar con seguridad quién es el verdadero. oh, ya, pero yo le testifico que por la fe, el testimonio, el espíritu de Elías, él se le va a revelar y le va a dar su nombre y le va a decir su fecha de nacimiento. Lo sé con toda seguridad que sí, él mismo, el Padre Celestial lo va a bendecir para que usted se sienta satisfecho. Lo sé, hermano. Ore, ayune si es posible, pero yo sé que por el poder del Señor y el poder de Elías que el Señor nos ha dado y el Espíritu Santo, Él le va a contestar. Le va a testificar de quién es Él, de los tres que encontraron. Lo sé, hermano, y va a poder hacer las ordenanzas siempre de todo. Lo felicito, fue el espíritu más hermoso que he podido encontrar ahorita, con su experiencia. Lo felicito. Testifico que esta es la obra de Dios y usted lo sabe, como yo lo sé. Lo testifico en el nombre de Jesucristo, que Él le va a contestar su pregunta, su interrogativo. En el nombre de Gracias, hermano. Jesucristo, amén. 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 Gracias, Gracias, hermano. hermano. ¿Hay alguien más? Bueno, mientras alguien nos dice, solo quiero leerle algunos mensajes, hermano de León, que escribieron acá, ¿verdad? Am, ¿Puedo? sí, hermano Ricardo, adelante. Sí, buenas noches, hermano León. Estaba escuchando su entrevista. La verdad que me hizo acordar algo muy interesante que he aprendido en mis años, en el comienzo de usted, de su forma de aprender, ¿no? Dactilografía y después de aprender la computadora. También pasé por esa situación y algo que aprendí es que a veces creemos que porque tenemos cierta edad ya no lo vamos a aprender más y como miembro de la iglesia muchas veces decimos el Espíritu Santo nos va a enseñar, pero no, es mentira, el Espíritu Santo no va a venir y va a tocarnos la mano y va a decir, bueno, toca esta tecla y esta tecla.
Usted dijo muy claramente, tuvo dos ángeles, dos personas que fueron y le ayudaron. Y ahí recién el Espíritu Santo intervino para darle la inteligencia, para que usted pueda aprender lo que hoy sabe de computación, y eso es maravilloso poder entender. Y también me hizo acordar algo muy interesante que ha dicho que, bueno, se me fue, pero quiero agradecerle. Ah, ahí está. Es interesante su investigación y también es un ejemplo para todo lo que estamos acá, que todo este tiempo he venido escuchando solamente que está cerrado, no se puede investigar, no podemos encontrar nada, pero estamos sentados en un lugar cómodo. Sí. Y a veces necesitamos caminar, movernos para poder conocer nuestra historia y poder así agrandar también nuestro árbol genealógico. Yo creo que todos tendríamos que tomar ese ejemplo y salir a buscar a nuestros seres queridos, hablar, preguntar, saber, investigar, que eso es lo más importante. Gracias, hermano de León, por todo. Un abrazo enorme de Argentina. Gracias, Muchas hermano. gracias, hermano. Gracias, hermano Navarro. Solo voy a leerle unos mensajes acá que le dijeron a la hermana Leticia Vidaurre. Dice, bravo, hermano de León. Saludos. Hermana Luby dice, qué milagros. Hermana Mayra González, excelente historia, hermano. Todo lo que ha pasado, todo lo preparado por el Señor para que hiciera y ayudara a la iglesia en esa época. Y ahora muchas gracias por compartir esas experiencias edificantes. Hermana Berta, qué linda historia, hermanito. Es muy especial. Gracias por ser tan bueno, gracias por ese espíritu. La hermana Leticia Vidaurre, ya somos dos, hermano de León, que no nos cuesta descifrar los apellidos autóctonos de las etnias en nuestro país. Saludos a los hermanos. En Palín también existe la familia Navas, parece que viene de Antigua Guatemala. Muy buena relación de su historia familiar. Hermana Vivi Galvez, he escuchado muchas historias y siempre pensaba es que le toca fácil y por eso avanzó tanto en su historia familiar. Pero al escuchar la historia del hermano de León, ya no tengo excusas. He podido sentir su amor por la obra y me siento muy motivada a hacer lo mismo por mis antepasados. Gracias, Murphy, por escoger a tan excelente invitado. Hermano Miguel Sáenz, gracias hermano de León por compartir su historia. Me anima a seguir adelante investigando en busca de mis antepasados. Siga adelante con su ejemplo. Muy bien, son algunos mensajes que le han dado hermanos de León. Gracias entonces por su historia. ¿Hay alguien más que quisiera agregar algo? Yo, Sí, gracias, hermano de León, por su testimonio, por motivarnos a que podamos seguir adelante. A cada uno de los que estuvo presentes, porque fuimos edificados, fuimos inspirados y fuimos motivados a continuar. Que el Señor lo bendiga por todo lo que ha hecho y por ser un hijo escogido en esta época, en esta tierra. Esto es lo que le puedo decir, hermano. Muchas gracias. 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 Saludos a Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración porque el tiempo se nos ha ido. Hermano de León, una vez, muchas gracias. Y queremos invitar a todos a seguir adelante, a hacer su historia familiar. No hay límites de edad, no hay límites de conocimiento. El hermano de León tiene 84 años y sigue esforzándose por hacer su historia familiar. Que Dios pueda bendecirlo para encontrar a su familia y seguir su historia familiar. Él ha hecho por muchos familiares, ¿verdad? Siempre va al templo y hace muchas tarjetas de las cuales logra investigar. Y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.